Buenas tardes, muchas gracias Romina por la presentación. Voy a empezar mi nombre es Sebastián Menazzi, soy médico genetista. Voy a empezar un poco con la descripción o repasar un poquito esto de la transcriptómica. Y después va a venir Matías, que es del área bioinformática de Genomit, para hablarles sobre un software que generamos que utiliza esto de la transcriptómica en el cáncer para identificar marcadores con poder pronóstico. En primer lugar, sí, un pequeño repaso de qué hablamos cuando hablamos de transcriptómica, sí, especialmente para quienes vengan capaz más del lado de la informática que del lado de la biología, recordando el dogma central de la biología molecular que nos dice que el ADN, la molécula de ADN, se transcribe en una molécula que es el ARN, y en el caso del ARN mensajero esto se traduce a alguna proteína, ¿sí? Que son las que van a tener la mayoría de las funciones, ¿sí? del organismo. Entonces la transcriptómica es el estudio específico de este tipo de moléculas, que son las moléculas del ARN, que nos da una idea de cuál es el estado biológico, en estados de salud y enfermedad, de esa célula o ese tejido en particular. Y esto en la actualidad, a través de estudios como los estudios de microarray o los estudios de secuenciación masiva, pueden ser medibles, ¿sí? Para múltiples genes que queramos analizar, en distintos perfiles de activación o de represión a nivel genética, ¿sí? Fundamentalmente, acá se producen modificaciones o genéticas, a veces hay mutaciones que pueden inactivar o que pueden estar activando algún gen, pero especialmente modificaciones epigenéticas, como puede ser el silenciamiento de genes o la activación de algún gen por modificaciones que se producen como metilación o acetilación a nivel de las regiones promotoras de esos genes. El mundo del ARN, ¿sí? Estamos acostumbrados a lo que es el ARN que va a generar una proteína, que es el ARN mensajero, pero tenemos un grupo muy importante de ARNs no codificantes, ¿sí? Que no van a traducirse posteriormente a alguna proteína, sino que van a ejercer alguna función biológica, ya sea funciones como el ARN de transferencia o el ARN ribosomal, que está relacionado con procesos mismos de la función de la biología, pero también tenemos otros ARN, con los microARNs o ARNs de transferencia, de interferencia, que lo que van a hacer es interactuar con algunas otras moléculas, y hoy en día está en estudio, por ejemplo, el uso de muchos de estos ARNs en el tratamiento de algunas formas o de algunos tumores, porque uno lo que hace es administrar, ¿sí? Alguna molécula que va a interactuar con un ARN mensajero que está generando alguna función del tumor, y de esa forma está alterando la biología tumoral y modificando ese fenotipo. Ya en el año 2000, Hanahan y Weinberg describen lo que llaman los hallmarks o los pilares del cáncer, ¿sí? Que es un proceso en el que fundamentalmente lo que tenemos es una proliferación celular ilimitada, y tenemos una inmortalidad celular, ¿sí? Estas células que escapan la apoptosis, y que además se generan otras funciones, como funciones a nivel angiogénico, o funciones a nivel de la inserción en tejidos distales, como pueden ser las metástasis, ¿sí? Y si estudiamos estos hallmarks del cáncer, vamos a ver que muchos de estos están relacionados, en definitiva, con modificaciones en patrones de expresión de algunos genes. Entonces, se activan a veces genes que están relacionados con la embriología, y por eso algunos tumores pierden la diferenciación celular o adquieren capacidades de proliferación. Tenemos circuitos que están relacionados con la viabilidad, entonces, con la diferenciación, con la motilidad que pueden tener esas células para migrar y para insertarse en otros tejidos, ¿sí? Y fundamentalmente circuitos de proliferación celular, ¿sí? Existe una interacción muy importante entre todos estos sistemas, y es por esto también que el cáncer es muy difícil de tratar, porque uno puede estar tratando alguna parte específica de la vía, pero el tumor tiene vías alternativas por las cuales puede continuar actuando, puede continuar desarrollándose, ¿sí? En definitiva, no hay un único tumor, ¿sí? No hay un único cáncer de mama o un único cáncer de colon, sino que cada tumor o cada subtipo tumoral lo que va a tener son patrones diferentes de expresión o de silenciamiento de algunos de estos genes. Decía que a partir de las nuevas técnicas de biología molecular existe la posibilidad de estudiar con mayor facilidad estos perfiles transcriptómicos, por ejemplo, a través de chips o arrays, donde uno puede colocar la muestra y evaluar qué cantidad de transcriptos tenemos para ese gen puntual, y de esa forma lo que se puede generar posteriormente, ¿sí? Interactuando o evaluando además sobre vida de ese paciente, o cómo está respondiendo a algún fármaco, o especialmente subtipos a nivel histológico, podemos identificar signatures o señales moleculares que nos sugieran distintas características que puede llegar a tener ese tumor, ¿sí?
Este es, por ejemplo, el caso del cáncer de mama, ¿sí? Que tradicionalmente era una clasificación más de tipo histológica. En la actualidad tenemos múltiples marcadores moleculares que sugieren que tratamientos pueden ser tratamientos distintos, pueden tener distintos niveles de eficacia, o que el pronóstico puede ser diferente también. Entonces, en la transcriptómica del cáncer, ¿sí? Ya hace un tiempo se han desarrollado paneles, ¿sí? Generalmente son empresas que han realizado toda la investigación previa de qué señales diferencian un grupo tumoral del otro, ¿sí? Basados en sus propias bases de datos y su investigación. Y de esta forma, ¿sí? A partir de la muestra tumoral, porque esto es algo que no dije, que cada estirpe o cada grupo, cada tumor o cada tejido en realidad tiene patrones diferentes de expresión de genes distintos, van a establecer un riesgo de progresión del tumor y esto sugiere que ese paciente puntual debería o no someterse, por ejemplo, en este caso, a quimioterapia adyuvante, ¿sí? Esto se empezó en lo que es cáncer de mama, hoy en día ya existe para otros tumores, como es cáncer de próstata, cáncer de colon también. Entonces, por ejemplo, para el caso del Oncotype, que fue uno de los primeros estudios que se desarrollaron, ¿sí? Se clasifica a los pacientes en distintos niveles de riesgo según estos patrones de expresión, ¿sí? Estos patrones de silenciamiento o de activación que tiene este grupo de 21 genes puntuales que ellos analizan, ¿sí? Y ya existen estudios prospectivos, uno de los cuales se publicó en New England Journal of Medicine el año pasado, que es el TAYLOR-X, donde se evaluó la utilidad que tienen este tipo de paneles, y por ejemplo para el cáncer de mama lo que se vio es que hasta 25% de las mujeres que uno hubiera clasificado previamente como mujeres de bajo riesgo de progresión del tumor, en realidad a nivel molecular tenían patrones que sugieren que su riesgo es mayor, mientras que ocurre lo inverso con 43% de las mujeres en quienes uno clasificaría por los métodos estándar como una mujer de alto riesgo, pero que en realidad tiene un bajo riesgo de progresión y por lo tanto en ella podría evitarse el tratamiento con quimioterapia adyuvante, ¿sí? En definitiva, alrededor de un 50% de las decisiones de quimioterapia adyuvante en cáncer de mama se podrían modificar cuando uno aplica, en esos casos, este tipo de paneles o de señales moleculares. Existen distintos tipos de paneles, ¿sí? Generalmente hablan de sensibilidad a la quimioterapia. Algunos son específicos para algunos subtipos moleculares, como subtipos que expresan receptor ER2, y algunas no se pueden hacer cuando el paciente no tiene expresión de ER2. Y también hay algunos tratamientos, ¿sí? Que ya están relacionados no tanto con la transcriptómica, sino con la genómica puntual, como el caso de las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que recién comentó Mauricio, que ya son candidatos para tratamientos específicos. Bueno, buenas tardes. Seba les contó un poco la utilidad clínica de los marcadores transcriptómicos. Yo me voy para el otro extremo del proceso, a la investigación básica, para comentarles sobre una plataforma que desarrollamos para identificar y validar in silico biomarcadores con poder pronóstico en cáncer. Es una plataforma que empezamos a desarrollar en la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata, con una beca del Instituto Nacional del Cáncer, y luego la continuamos en el Centro de Investigaciones Tecnológicas CAETI. En el año 2017, la plataforma ganó un concurso de innovación y nos permitió ir a Silicon Valley a presentar la plataforma a distintas empresas que hacen biotecnología, incluida Genomic Health, que es la que desarrolló Oncotype, que es el marcador que se utiliza hoy, que comentaba recién Sebastián. Bueno, a la vuelta de la presentación en San Francisco, volvimos motivados para seguir desarrollando herramientas para la comunidad científica, pero también tomamos la decisión de abrir un spin-off del grupo de investigación que se llama Genome IT y que lo definimos como una empresa de medicina personalizada. Cuando terminemos con la presentación de la plataforma, les voy a hacer un breve raconto de las unidades de trabajo que tenemos. Así que actualmente esta plataforma, Bioplat y Multiomics, que también les voy a contar brevemente de qué se trata, tienen por objetivo aportar a la comunidad científica del cáncer y la estamos desarrollando desde el centro de investigaciones, pero también desde el área de investigación de la empresa. Así que ya presentado, vamos a empezar a hablar un poco de la plataforma. Por una cuestión de simplificar el relato,
ordenamos la funcionalidad que ofrece Bioplat en 6 pasos en un pipeline, pero no todo análisis tiene que respetar estos 6 pasos, ¿sí? Ni tampoco tiene que ser exactamente en este orden. El primero de los objetivos es encontrar un conjunto de genes con potencial poder pronóstico, ¿sí? Entonces, el típico caso de uso de Bioplat es que el investigador especialista en algún tipo de tumor tiene una hipótesis de que ese conjunto de genes tiene poder pronóstico. Entonces va a crear en la plataforma un nuevo marcador y va a incorporar estos genes que hacen a su hipótesis. Pero también ofrecemos desde la plataforma interacción con bases de datos secundarias de GeneSets, ¿sí? La primera con la que nos habíamos integrado se llamaba GeneSeqDB, que ya no existe más, así que actualmente nos estamos integrando con MolSeqDB, que es un proyecto muy interesante, que tiene información muy bien curada de la Universidad de San Diego junto con el Broad Institute, ¿sí? Del MIT y de la Universidad de Harvard. Así que lo que puede hacer el usuario, en vez de empezar con un conjunto de genes que él supone tiene poder pronóstico, es bajar un GeneSet del MolSeqDB. Y otra de las funcionalidades que ofrecemos es hacer metaanálisis de varios GeneSets que ofrece el MolSeqDB. Adicionalmente, tenemos un doctorando de la Facultad de Informática de la Universidad de La Plata que está trabajando en técnicas de Machine Learning para poder ofrecer nuevas formas de llegar a este conjunto inicial de genes, ¿sí? Independientemente de cuál haya sido el camino, después de este primer paso lo que habremos tenido es un biomarcador con un conjunto de genes con hipotéticamente poder pronóstico. El segundo de los pasos es que es previo a la validación estadística, poder importar datasets que me permitan validar estadísticamente y ver si tiene poder pronóstico ese conjunto de genes que yo definí en el paso 1. ¿Sí? ¿Qué información tienen que tener estos datasets para poder hacer esta validación estadística? Primero, los datos de expresión génica de al menos los genes que yo postulé en mi paso 1. Y además, obviamente, los datos de supervivencia. ¿Qué son los datos de supervivencia? El tiempo que pasó hasta que ocurre un determinado evento. ¿Sí? En este contexto, ese evento podría llegar a ser recidiva del tumor post-tratamiento quirúrgico u oncológico, ¿sí? O el óbito del paciente sería otra posibilidad, otro evento. Y tenemos que trabajar también con lo que se llaman en análisis de supervivencia datos censurados, ¿sí? Es decir, que el paciente no haya continuado con el tratamiento o con el seguimiento, o que el paciente haya terminado el tratamiento y no haya ocurrido el evento, ¿sí? Bien, entonces para poder importar a la plataforma datasets que tengan tanto los datos de expresión como los datos de supervivencia, la plataforma ofrece la posibilidad de importar archivos locales que tenga el investigador con datos propios, o nuevamente hacer integración con bases de datos secundarias. En este caso la integración es con un proyecto que se llama cBioportal, que si no lo conocen les recomiendo que lo investiguen porque es muy interesante. De hecho, es el proyecto que están usando en Magenta, ¿sí? Acá en el Hospital Italiano. Ellos en Magenta lo utilizan más que nada la interfaz gráfica para poder mostrar y analizar los datos propios del Hospital Italiano. Nosotros lo usamos de otra forma. Utilizamos para conectarnos desde nuestra plataforma a la base de datos, ¿sí? Que tiene información genética y que tiene información clínica de datasets públicos, ¿sí? O sea que cBioportal te da las dos posibilidades. Bien. Y cBioportal contiene, nosotros siempre perseguíamos los datos del TCGA, quizás escuchan hablar, de Gene Cancer Atlas, pero también, además de incluir todos los datasets del TCGA, también contiene otros datasets con ese tipo de información. Así que es muy, muy, muy completo. El acceso al cBioportal lo hacemos a través de R. Entonces, primera etapa, teníamos un biomarcador con un conjunto de genes que supuestamente tenían poder pronóstico. Segunda etapa, importamos datasets para poder hacer la validación. Tercera etapa viene la validación estadística. ¿Cómo hacemos la validación estadística? Como se imaginarán, lo primero que hacemos es un clustering no supervisado según los niveles de expresión génica de los genes que yo postulé que tenían poder pronóstico, es decir, de mi biomarcador inicial. Si yo partí de un biomarcador de 50 genes, agarro todos los datasets, todos los samples que tenía en mi dataset, me quedo solamente con los niveles de expresión de esos 50 genes y los clusterizo, ¿sí? Con un K-means no supervisado. Entonces me van a quedar grupos que se parecen en los niveles de expresión
de solamente esos 50 genes. Segunda etapa de la validación es verificar que cada grupo correlaciona con los datos de supervivencia, ¿sí? Y como en todo análisis de supervivencia, en general se utilizan inicialmente las curvas de Kaplan-Meier, ¿sí? Que lo que me está mostrando ahí es la progresión de la enfermedad, ¿sí? O el tiempo que pasa hasta que ocurre el evento en cada uno de los grupos. Pero obviamente que no me alcanza con lo visual para poder tener un valor objetivo de cuánto poder pronóstico tiene ese conjunto de genes, ¿sí? Entonces, lo que voy a necesitar son estadísticos, como por ejemplo el log-rank test, ¿sí? O el concordance index, que me van a, vamos a poner el caso del log-rank test, lo que me va a medir el log-rank test es un test estadístico que tiene como hipótesis nula que las curvas son iguales y que no difieren, ¿sí? Y la hipótesis alternativa es que las curvas difieren. Entonces, mirando el p-value del log-rank test, yo podría, de una manera más objetiva, determinar si existe o no existe correlación entre cada grupo que yo formé, según cuánto se parecían en los niveles de expresión, y los datos de supervivencia. ¿Me siguen? ¿Más o menos? Bien. Y Concordance Index es también otro estadístico del mismo estilo. El cuarto paso, ¿sí? Imaginemos que el investigador arrancó con un conjunto de 50 genes, pero no sabe si, y comprobó que tiene poder pronóstico, pero no sabe si los 50 genes están aportando ese poder pronóstico. Entonces el objetivo de la optimización es, a través de una técnica de feature selection, poder encontrar un subconjunto de esos 50 genes que tengan igual o mejor poder pronóstico, ¿sí? Porque siempre un marcador más chico va a ser más fácil de manipular. Entonces, tenemos acá técnicas que hacen una búsqueda ciega, pero que computacionalmente eso es carísimo. Imagínense que si parto de 50 genes, tengo que buscar en todas las combinaciones de 49, de 48, de 47. Y también implementamos entonces algunas metaheurísticas, ¿sí? Que lo que dejan de lado es la completitud. Una de las que implementamos se llama Particle Swarm Optimization, que lo que hace básicamente es recortar el espacio de soluciones. Imaginemos el espacio de soluciones como una grilla, una matriz, donde cada celda es una posible solución. Entonces lo que hace el Particle Swarm Optimization es tirar distintos finders en distintos puntos de esa matriz, de forma aleatoria, y lo que hace cada finder es evalúa el poder pronóstico del punto donde cayó. Y cuando se va a mover en alguna dirección, evalúa su mejor local y el mejor global, ¿sí? Entonces, entre todos se van acompañando y van descartando regiones del espacio de soluciones donde supuestamente no está nuestro máximo global. Obviamente el riesgo de una metaheurística como esa es que mal configurado me llega un máximo local del cual nunca salgo, ¿sí? Claramente. Pero bueno, ahí hay técnicas para resolverlo eso también. Bueno, el quinto paso sería crear un clasificador, ¿sí? Imaginemos que creé un biomarcador, validé que tenía poder pronóstico, lo optimicé, lo reduje, y ahora lo que quiero hacer es crear un clasificador que me permita luego, con un sample nuevo, que un sample nuevo sería los niveles de expresión de solamente los genes que yo elegí para mi biomarcador, ¿sí? Que es lo mismo que les contó recién Seba con el Oncotype DX, ¿sí? El Oncotype para cáncer de mama es exactamente eso. Es un conjunto de 21 genes que le miden los niveles de expresión de esos 21 genes y en base a eso determina riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, ¿sí? Entonces acá estamos simulando el mismo proceso. Yo llegué a un marcador, le doy los niveles de expresión de solamente los genes de mi marcador y me determina si tiene un riesgo bajo, medio o alto, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de clusters que haya armado. Puede ser bajo y alto también. Bien, como es una plataforma bioinformática, ofrecemos integración con distintas herramientas bioinformáticas, ¿sí? Para poder dar información de los genes, para dar información de las ontologías, para hacer enriquecimiento funcional, visualizaciones, todo está integrado dentro de la misma plataforma, y el mismo usuario, acá está medio chiquito, pero el mismo usuario puede crear integración con distintas herramientas bioinformáticas sin necesidad de programar, ¿sí? Esto lo puede hacer agregando la URL y parametrizando los datos que necesita la herramienta con la que nos integramos. Bueno, eso es un raconto muy rápido del trabajo que hicimos con Bioplat. Se habrán dado cuenta que en esta plataforma todavía trabajamos solamente con transcriptómica, pero nos interesa seguir trabajando también con otras capas de información de la genómica, incluyendo metilación, copy number variation y microARN, ¿sí? Para tratar de explicar
los distintos reguladores que pueden llegar a esa alteración en los niveles de expresión. ¿Sí? Entonces, por esto, y esto me tomo solamente... desarrollamos la segunda de las herramientas que les comentaba recién, que se llama Multiomics, que esperamos publicarla antes de fin de año, que lo que nos permite básicamente es, primero, tal como lo hacíamos con Bioplat, poder importar datasets de estas bases de datos que les contaba recién, como CBioportal, que, bueno, ahora que tengo un tiempo me explayo un poco más, que ofrecen distintos perfiles genéticos. ¿Sí? O sea, tenemos un conjunto de datasets, cada dataset tiene un conjunto de pacientes, y para cada paciente tengo un conjunto de perfiles genéticos y un conjunto de datos clínicos. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tener el perfil genético genómico, donde voy a tener información exclusiva estática de ADN. Puedo tener un perfil de microARN, donde tengo la información de microARN. Un perfil de metilación. Entonces tengo toda la información relacionada con ese paciente. ¿Sí? Entonces Multiomics también, a través de R, nos permite bajar los distintos datasets. Y después, lo que va a permitir la herramienta, una vez que me baje estos datasets, es evaluar correlaciones entre los distintos reguladores y los niveles de expresión génica. ¿Sí? Por ejemplo, la correlación que existe entre mRNA es lo que les comentaba Seba, que es el nivel de expresión de un gen. Es la molécula intermedia entre, esto ya lo contó Seba, entre el ADN y la proteína. ¿Sí? Y miRNA es uno de los reguladores, ¿sí? Es un gen que no termina codificando para proteínas, sino que lo que termina haciendo es regulando la expresión de otros genes. Entonces lo que queremos hacer con un pipeline como esto es tratar de identificar cuáles son los miRNA que regulan la expresión de estos genes, ¿sí? De los genes que pueda llegar a tener interés. ¿Sí? Y acá abajo lo que estamos mostrando es la correlación que existe entre uno y otro. Bien, el segundo de los pipelines hace lo mismo, pero con los copy number variation. ¿Sí? Y la tercera hace lo mismo, pero con la metilación. ¿Sí? Se sabe que la metilación de un gen puede alterar los niveles de expresión, entonces queremos descubrir cuáles son las metilaciones que regulan los niveles de expresión del archivo de mRNA que tengamos. ¿Ah? El objetivo, una vez que tengamos terminada esta herramienta, es integrarlo a Bioplat para que sea otra de las formas de llegar al punto número 1 que les describí, que sería un marcador, que hasta ahora era un marcador de los niveles de expresión génica, pero con esto lo convertiríamos en un marcador de elementos moleculares. ¿Sí? O sea, junto todo lo que tengo para tratar de ver si obtengo un conjunto de elementos moleculares que me puedan predecir cómo va a progresar la enfermedad. ¿Sí? O sea, esa sería la integración entre una herramienta y la otra. Bueno, este es el equipo, todos los que hemos participado en el desarrollo, algunos siguen, otros no. Y bueno, para finalizar, les cuento brevemente lo que hacemos en la empresa. Como les comenté, tenemos una unidad de investigación con un objetivo meramente académico. Todas las herramientas que generamos desde este grupo las publicamos en la comunidad para que la puedan utilizar. De hecho, siempre estamos abiertos a colaboraciones para poder agregar e incorporar funcionalidad nueva que les sea de utilidad a los investigadores. Y después, las otras unidades de trabajo que tenemos en Genome IT son las siguientes. La primera, quizás la más conocida, de hecho, estamos en el programa anunciados como SoyGen. Lo definimos como un laboratorio de estudios genéticos. ¿Sí? Tenemos dos ramas. La primera rama tiene más que ver con aspectos clínicos, aspectos médicos. Como se imaginarán, ofrecemos el servicio de Exoma. ¿Sí? Si bien la secuenciación la terciarizamos, todo el proceso bioinformático que describían acá los colegas, todo el análisis, la interpretación bioinformática y después la interpretación clínica, que está a cargo de Seba desde el punto de vista genético. La ofrecemos dentro del servicio. También tenemos algunos paneles relacionados con cáncer, también paneles que evalúan BRCA1 y 2, algunos test preconcepcionales, prenatales, postnatales, con el asesoramiento genético correspondiente.
Y después tenemos toda una rama de wellness, ¿sí? Que son estudios genéticos más relacionados con nutrición, con deporte, predisposición a lesiones. Pero nuestro foco principal está en la parte médica, ¿sí? Y más en la parte de exoma. Ahora Ariel también les va a contar un poco más en profundidad. Bueno, la segunda rama de trabajo es esto de integrar la genética a la historia clínica electrónica, como bien contó Mauri ya contó más o menos de qué se trata el proyecto. El objetivo también, algo que quizás no hizo mención Mauri, el objetivo del desarrollo de este proyecto es que sea un plugin para que uno lo pueda instalar en otras historias clínicas electrónicas, ¿sí? O sea, Mauri les mostró lo que es el ingestor y el preingestor. El preingestor es algo propio del hospital italiano porque interactúa con el laboratorio tal cual está diseñado acá adentro, pero del ingestor para adelante es todo un plugin que se puede instalar en otra historia clínica electrónica, ¿sí? Así está diseñado y desarrollado. Después tenemos una plataforma con cursos de genética para formar a profesionales de la salud que necesiten conocer un poco más del tema. Genetinet es una plataforma de telemedicina para hacer consultas de genética, ¿sí? Como verán, el factor común entre todos es la tecnología y la genética. Y bueno, tenemos algunas ideas que guardamos para el 2020. Así que, si quieren profundizar y que les contemos un poquito más de cualquiera de estos proyectos, o quieren ver una demo de Bioplat o de Multiomics, nos pueden encontrar en el stand de Genome IT, donde están todos los sponsors. Así que, bueno, muchas gracias y quedo atento a preguntas. Ahí tienen nuestros mails, cualquier cosa. ¿Preguntas? No hay preguntas. Pasamos al siguiente disertante. Sí. La da como input el usuario. Ahí va, entonces ahora afino la pregunta. Si yo soy el usuario, yo soy el que decide la cantidad de clusters, el análisis de supervivencia que después mencionaste era un long run test, ¿no? Sí. Primero es un Kaplan-Meier. Claro. ¿Sí? Después tienes un long run test, que también un concordant filter. Después tenés una... Ok. Son distintas métricas. Igual ese es un trabajo que para mí tenemos que mejorar porque con un montón de métricas sueltas que cada un score está mucho más preciso para decir, claro. Este es mejor que este. Hoy comparamos con eso. Para algo como el parque que usamos optimization, donde vos tenés que decidir para dónde voy, tenés que tener una métrica súper útil. Sí. No usamos los lateros, un score que agrupe todo lo que sucede. Claro. No, claro, aparte, si vos haces simplemente el low rank, no podés asegurar que la diferencia está entre el grupo que él seleccionó y el background, y no entre los backgrounds en sí. Se te puede la diferencia diluir entre los distintos grupos por eso. Pero si hay más métricas, si es un desafío a mejorar, buenísimo. No, después lo Bueno, muchas gracias.